Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sabadeando en línea, este espacio virtual en el que contamos historias. El día de hoy continuaremos con la Odisea. Estamos en el canto 22 y la venganza contra los pretendientes está sobre nosotros. Antes de comenzar con el canto, quiero dar un pequeño aviso y es que en este capítulo va a haber descripciones de violencia. Como saben, siempre he tratado de hacer la narración lo más apta para toda la familia posible y así también será en este capítulo. Sin embargo, si no quieren escuchar descripciones un poco más explícitas, les recomiendo que salten al final del capítulo, en donde hablaremos un poco más en resumen de lo que pasa en este canto. Y bueno, sin más, comencemos con el canto 22. Anteriormente en la Odisea, los pretendientes intentan superar la prueba del arco que puso Penélope sin mucho éxito. Odiseo disfrazado pide hacer la prueba y aunque los pretendientes se oponen, logra superarla sin dificultad. Telémaco toma lugar al lado de su padre Odiseo, dispuesto a comenzar la lucha. Odiseo en ese momento se quitó los harapos y de un salto llegó hasta el umbral. Tomó una flecha y la lanzó contra Antino, advirtiéndoles que el juego ya había terminado. La flecha dio en el blanco y Antino no pudo beber de su copa. Lo único que sintió fue el abrazo de la muerte. Los demás pretendientes, que no entendían lo que estaba por suceder, le gritaron amenazas a Odiseo, pues seguían creyendo que era un mendigo. Nuestro héroe los miró enojado y les dijo: «Hombres viles, pensaban que nunca iba a regresar, y han estado bebiendo y comiendo de mi casa, asediando a mis sirvientas y pretendiendo a mi mujer sin ninguna vergüenza, pero ahora pagarán todo con sus vidas». Todos los pretendientes palidecieron de terror y miraban a todas partes buscando alguna manera de escapar de aquella trampa. Solo Eurímaco alzó la voz y le dijo que tenía razón en estar enojado, pero Antino había muerto y era el que los había incitado a hacer todas aquellas atroces acciones. Los había incitado a comer y a beber, aprovechándose de que el dueño no estaba en casa, y haciendo además un plan para matar a Telémaco. Ya que Antino había muerto, se había hecho justicia. Agregó que todos iban a pagar todo lo que se habían comido y bebido, y que incluso pagarían 10 veces más como multa por las incomodidades. Odiseo, con una sonrisa irónica, le dijo que bien podían juntar 10 veces sus riquezas y aún más, pero él no iba a dejar de lado su venganza. Lo único que les quedaba por hacer era ver la manera de escapar o enfrentarse a él. A todos se les aflojaron las piernas y el miedo los invadió, pero Eurímaco les dijo a todos que Odiseo no iba a parar hasta acabarse todas sus flechas contra ellos. Lo que debían hacer era unirse todos contra él, levantar las mesas y usarlas de escudo, y sacar las espadas para defenderse. En algún momento debían de acabarse todas esas flechas. Diciendo esto, sacó el cuchillo y se lanzó contra Odiseo, que en el acto le lanzó una flecha dándole en el hígado. Eurímaco cayó al momento, y en unos segundos la vida se le escapó. Entonces Anfínomo desenvainó la espada y se fue contra Odiseo, pero Telémaco le hundió su lanza en medio de la espalda. Anfínomo pudo ver cómo en su pecho salía la punta de la lanza, y solo se escuchó el estruendo de su cuerpo al caer. Telémaco dejó la lanza en el cuerpo, y tuvo miedo de que alguno de los pretendientes la usara contra él o contra su padre, así que decidió ir por cascos, lanzas y escudos, para que tanto él como Odiseo, el porquerizo Eumeo, y Filetio, el encargado del ganado, tuvieran manera de protegerse y luchar. Odiseo lo apuró y siguió lanzando sus flechas a diestra y siniestra. Telémaco pronto regresó con 4 escudos, 8 lanzas y
y 4 cascos adornados con plumas. Telémaco, Eumeo y Filetio se los colocaron inmediatamente, y cada quien tomó 2 lanzas. De esa manera rodearon a Odiseo, que ya no tenía más flechas que disparar, para que también él se cubriera con el casco, el escudo y se armara con las lanzas. Las flechas se habían terminado, y cada una de ellas había acabado con la vida de un hombre. Así se podían ver amontonados varios cuerpos, que hacía unas cuantas horas disfrutaban bebiendo y comiendo, sin saber que muy pronto serían llevados al Hades. Mientras esto pasaba, los pretendientes que seguían en pie, que aún eran muchos, veían la manera de salvarse del destino que les pisaba los talones. Entonces Melantio, el pastor que había tratado con mucho desprecio a Odiseo, les dijo que en el salón del tesoro debían tener guardadas armas, y entrando al salón, tomó 12 escudos, 12 lanzas y 12 cascos, y se los dio a los galanes. Al ver a todos estos hombres bien armados, Odiseo sintió un poco de miedo, y le preguntó a Telémaco que quién los había traicionado de aquella manera. Telémaco le dijo que había sido un error suyo, pues había dejado entreabierta la puerta y de seguro alguien se había dado cuenta. Le pidió a Eumeo que fuera a ver qué pasaba y que cerrara aquella puerta, y ahí mismo pensó que el único que pudo haber visto ese error había sido Melantio. Seguramente él era el traidor. Justo Eumeo alcanzó a ver cómo Melantio entraba al cuarto por más armas, y le preguntó a Odiseo qué debía hacer. Odiseo le dijo que junto con Filetio ataran al traidor de manos y pies, y lo colgaran de una viga en medio del salón, donde estaba el tesoro y las armas. Así lo hicieron, y dejaron a Melantio colgando y esperando al castigo de Odiseo. Los pretendientes seguían siendo muchos, y ellos solamente eran 4. Pero entonces la diosa Atenea, que había ayudado ya muchas veces a Odiseo, tomó la forma y la voz de Mentor, el anciano que había ayudado a Telémaco al inicio de toda la historia. Los galanes, al ver al anciano, comenzaron a amenazarlo, diciéndole que una vez que acabaran con Odiseo y con su hijo, él tampoco estaría a salvo. Lo matarían a él y a su familia. Pero Atenea no quería dejarle las cosas tan fáciles a nuestro héroe, por mucho que lo quisiera, e inmediatamente dejó la figura de Mentor y se convirtió en una golondrina, dejando nuevamente solos a Odiseo, Telémaco, Eumeo y Filetio. Del lado de los pretendientes quedaban unos pocos que aún luchaban por su vida, y lo hacían en grupo. Así, luchaban juntos Ageleao Damastórida, Anfimedonte, Demoptólemo, el hijo de Políctor, Pisandro y Eurínomo. Entonces Ageleao le dijo a sus compañeros que lanzaran juntos sus lanzas contra Odiseo, y que si lograban matarlo sería muy fácil acabar con los otros 3. Pero Atenea intervino, e hizo que ninguna de esas lanzas diera en su objetivo. Luego Odiseo ordenó a sus 3 compañeros que arrojaran sus lanzas, y como la suerte estaba de su lado, las 4 lanzas dieron en su objetivo, y Demoptólemo, Euríades, Elato y Pisandro cayeron abatidos dando un último suspiro. Los otros que vivían corrieron al fondo del salón. Odiseo y los suyos saltaron entre los cuerpos y tomando las lanzas las arrojaron hacia el otro grupo, que intentó defenderse, pero nuevamente ninguna de sus lanzas atinó a herir de gravedad a Odiseo. Sin embargo, Anfimedonte hirió a Telémaco en la muñeca, y Ctesipo hirió en el hombro a Eumeo. Al ver esto, Odiseo y los suyos arrojaron nuevamente sus lanzas, e hirieron sin piedad a los 4 pretendientes, los cuales cayeron sin vida. Luego Odiseo y Telémaco se lanzaron a luchar cuerpo a cuerpo, y mataron a Ageleao Damastórida y a Leócrito. Atenea observaba todo desde el techo en su figura de golondrina, y los galanes que aún quedaban con vida corrían desesperados por todo el salón, mientras Odiseo y los suyos acababan con todos, en medio de gemidos temerosos y sangre que brotaba por todos los cuerpos que yacían sin vida. Finalmente uno de los pretendientes, de nombre Leodes, se abrazó a las piernas de Odiseo, suplicando por su vida, pero su destino estaba decidido junto al de los otros pretendientes. Y así, a los pies de Odiseo, también perdió la vida. A un lado de la puerta estaba Femio, el cantante que había estado tocando para los pretendientes en contra de su voluntad.
forzado por ellos, y que ahora miraba el terrible espectáculo de la muerte mientras sostenía su instrumento. Dudaba si debía sentarse a esperar su destino o lanzarse suplicante a los pies de Odiseo. Optó por esto mismo, y dejando su lira, se arrojó a los pies de nuestro héroe. A tus plantas estoy, noble Odiseo. Respeta mi vida. Ten piedad, que bien pronto te habrá de doler si matases a un cantor cuyos versos recrean a dioses y a hombres. Nunca tuve maestro, y el cielo mis múltiples tonos en la mente me inspira, y aún creo poder celebrarte como a un dios a ti mismo. No quieras cegar mi garganta, que Telémaco, el hijo a quien amas, bien puede decirte que jamás por mi gusto o deseo llegué yo a tu casa a cantar en los múltiples festines de aquellos galanes. Con violencia obligábanme a ello. Eran más y más fuertes. Telémaco confirmó las palabras de Femio, y además le dijo que Medonte, el heraldo, tampoco tenía culpa alguna, pues además había cuidado de él cuando era niño. Medonte salió temeroso y suplicó a Odiseo, quien le dijo que no debía temer, pues creía en la palabra de Telémaco. Le perdonaba la vida para que después pudiera enseñar a los demás que lo mejor era obrar bien. Luego le ordenó que saliera al patio junto con el músico, pues a él todavía le quedaban tareas dentro de la casa. Entonces Odiseo ordenó a Telémaco que llamara a la vieja Euriclea. Ella llegó hasta Odiseo, que estaba parado en medio de los cuerpos, cubierto de sangre y de polvo. Euriclea gritaba de alegría, pero Odiseo la detuvo. Le dijo que guardara su gozo dentro del pecho, pues no era bueno alegrarse de la muerte de ningún hombre. Luego Odiseo le pidió que le dijera cuáles eran las sirvientas que lo habían deshonrado, teniendo amoríos con los pretendientes. Euriclea le dijo que de las 50 sirvientas que tenía, 12 habían tenido una conducta vergonzosa. Así, Odiseo le pidió que trajera a aquellas 12 mujeres al patio. Mientras tanto, llamó a Telémaco y a Filetio, y les ordenó sacar los cuerpos, y que pidieran ayuda a las sirvientas para limpiar todo con jabón y con esponjas. Les dijo que cuando terminaran de limpiar, debían sacar a las 12 mujeres, y entre el horno y la valla del patio debían matarlas con una espada fina. Obedeciendo la orden de Odiseo, sacaron los cuerpos, que dejaron en montones en el patio. Limpiaron, lavaron, echaron tierra para que absorbiera la sangre que estaba regada por todas partes, y cuando todo el salón estuvo limpio de nuevo, sacaron a las sirvientas al patio, entre el horno y la valla, para acabar con sus vidas. Telémaco, que había padecido tanto con sus insultos, no quiso matarlas con el honor que representaba la espada fina, y tomando el cable de una embarcación, lo amarró al cuello de cada una de las mujeres, y levantándolo, las ahorcó. Después llevaron ahí al patio a Melantio, que habían dejado atado en el salón del trono, y en poco tiempo el pastor, que había sido irrespetuoso y que había intentado ayudar a los pretendientes, corrió la misma suerte que ellos, y bajó finalmente a la morada de los muertos. Finalmente, Odiseo le pidió a Euriclea que le llevara azufre para purificar el salón. Con el azufre y el fuego fumigó y purificó todo el salón, que había sido el escenario de esos hechos terribles. Euriclea llamó al resto de las sirvientas, que al ver a Odiseo lo abrazaron con cariño, al saber que ya estaba de regreso. Y en ese momento, después de pasar tanto y hacer tanto, Odiseo sintió que los sollozos y la congoja lo invadían. El llanto lo llenaba y despertaba recuerdos en él. Ese fue el terrible canto 22 de la Odisea. Por si hubo alguien que no quiso escuchar todas las descripciones, simplemente sepan que en este canto se lleva a cabo la venganza contra los pretendientes y Odiseo, Telémaco y el porquerizo Eumeo y Filetio, el encargado del ganado, terminan con todos los pretendientes y también castigan a algunas sirvientas que traicionaron a Odiseo. Como ven, la venganza que había prometido Odiseo realmente es muy dura. Aunque veamos a Odiseo como un héroe, no olvidemos que es humano, no olvidemos que es un guerrero y que ha sufrido durante muchos años. Tampoco olvidemos que esta es una narración muy antigua, por lo que algunas cosas nos podrían parecer terribles el día de hoy. Son terribles,
Pero desde el punto de vista de los griegos, este era un castigo que debían soportar los pretendientes y las sirvientas por todas las deshonras y por todas las terribles acciones que habían hecho durante tantos años. Este es un canto culminante en la historia. Después de muchos años y de muchos pesares, Odiseo está presente en su palacio, en su pueblo. Para lograrlo tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que matar a mucha gente y tuvo que enfrentarse a muchas desgracias. Y es por eso que después de toda esta lucha y después de toda la venganza, le cae todo el peso de lo que ha hecho y de lo que ha pasado y rompe en llanto al darse cuenta que por fin lo logró. Pero el precio que pagó para hacerlo fue muy grande. Pero bueno, no olviden regresar para escuchar los últimos 2 cantos de esta historia. Recuerden que aún Odiseo no se ha encontrado con Penélope, así que queda ese encuentro que esperemos que sea un poco más feliz que toda esta desgracia. Recuerden visitar el trabajo de María Torres en Instagram y en YouTube, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, compartirlo con alguien a quien crean que le puede interesar. Y para todos aquellos que quieran y puedan, en pantalla y en la descripción del video estarán los datos para dejar su cooperación voluntaria. Recuerden que con su cooperación apoyan este proyecto y nos permiten seguir creando videos para ustedes. Sin más, espero que estén muy bien en su casa y nos vemos hasta la próxima.